¿Qué es agosto ya? Sí, algo así. Wow, es que es increíble, ¿verdad? Cómo este tiempo se va corriendo, corriendo, corriendo. Bueno, pues al grano. Este, am, hace tiempo, yo siempre he tenido esa inquietud, siempre he tenido esa inquietud. Y ya tengo mucho tiempo del el capítulo 24 de Mateo, en donde dice que cuidado que nadie los engañe. Yo tengo eso desde hace muchos años, de todo lo que uno escucha, de todo lo que uno ve, de todas las cosas que pasan, ¿verdad? Tener mucho cuidado de eso. Y en el capítulo 24 siempre un tiempo lo agarré como una base para poder hablar de eso, de la pregunta que los apóstoles le hacen al Señor Jesús, la respuesta que les da, de cuidado que nadie los engañe. Y en todo el capítulo 24 hay una serie muy interesante de acontecimientos que han pasado siempre. Guerras, pestes, los padres contra los hijos contra los padres. O sea, siempre ha habido, si usted se va a la historia desde antes de la aparición del Señor Jesús, el humano siempre ha sido el mismo. Siempre ha habido de todo eso. Pero ahí en el capítulo 24 hay varias cosas. Malaquías también nos dice, nos da ciertas pistas para poder identificar un poquito más el tiempo, los tiempos. En el capítulo 24, verso 14, dice que será predicado el evangelio del reino. Y no todo el evangelio es del reino. Realmente hay cosas que no provienen del reino. Y la otra cosa es también que dice que tengamos cuidado porque aún la gente que ha sido escogida puede ser engañada. Y hay que tener mucho cuidado. Y a partir de ahí, pues nos fuimos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, capítulo 12, en donde creo yo que es donde se inicia el movimiento mesiánico, el movimiento del Mesías, el movimiento que el Señor Jesucristo trae a la tierra. Ahí empieza. Al menos al apóstol Juan ahí se le da la visión de que nace un movimiento nuevo y que desafortunadamente se ha distorsionado tanto a través de los años, a través de los siglos, porque tenemos 2000 años de historia. Anoche precisamente estábamos hablando de eso porque empecé ayer a estudiar el libro de Job. Casi nadie lo toca, ¿verdad? Uy, es preciosísimo, precioso, precioso. La verdad que es bien sorprendente todo eso. Y hablábamos de, de, de las, de las voces que se escuchan que no son realmente de parte de Dios. Ahí encontramos tres voces diferentes que aparentemente yo lo he dicho a veces, no hay muchas predicaciones de eso. Algunos no tocan mucho ese libro, pero a mí me gusta mucho porque yo creo que profundiza mucho lo que es el humanismo, lo que nosotros somos como seres humanos. Pero bueno, viendo todo eso, de todo lo que está pasando, también el otro indicio es en el libro de Malaquías dice que vendría Elías primero a restaurar las cosas. Apocalipsis también nos habla de eso. Pero en todo eso, en todo lo que yo he visto, pues a veces nos quedamos un poquito, creo que yo sin mucho entendimiento de la razón, de la por qué o para qué nos llamaron. ¿Qué hacemos en este mundo? No creo yo que sea nada más que en el Señor se le haya ocurrido, o yo no creo que Él esté jugando con nosotros, ¿verdad? Yo no creo que Él esté diciendo, a ver, déjame agarrar a este, al otro, y nos mete en situaciones difíciles y a ver si aguanta, porque ayer hablábamos de eso, ¿verdad? De la situación precisamente de Job. Yo no creo que el Señor esté entreteniéndose en eso. Yo creo que hay propósito en todo, en todo. Capítulo 2 de ahí del libro de Job dice que Job nunca encontró despropósito alguno. Quiere decir que siempre le encontró propósito. ¿Verdad? La otra cosa que los reté a los hermanos ayer, a que me busquen en el libro de Job, ¿cuándo es cuando Job se da cuenta que Satanás metió las manos ahí? ¿Verdad? Porque pues le sucede todo eso porque Satanás andaba de metiche ahí haciendo, ahí diciéndole, no, pues le tienes todo y esto y lo otro, ¿verdad? Pero en todo el libro, ¿hasta cuándo Job se da cuenta de eso? Ese es el reto que les puse yo el día de ayer.
Y el reto es para que busquemos, indaguemos, que nos vayamos a las enciclopedias y todo ese tipo de cosas, porque es muy interesante. Pero viendo todo eso, pues yo creo que toda la escritura es como un mapa realmente para mí de la vida que nosotros tenemos. Pero si no encontramos la línea directa del mapa, pues entonces vamos a no llegar, como le pasó al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Que tenían todo y no llegaron. Y quiero empezar con esto. Quiero empezar con el libro de Hebreos, que es precisamente en donde está dedicado el escritor de Hebreos dedica esta parte a la gente que no entendieron, realmente no lo pudieron entender. Ya está un poquito largo. Hace tiempo me recuerdo yo que agarraba una escritura y luego ya más o menos hablaba, pero yo ahora estoy tratando aunque nos tardemos un poquito de leer todo para poder entenderlo, ¿verdad? Lo vamos a leer del 1 al 15, capítulo 3 del libro de Hebreos, para que la misma escritura nos vaya dando pues testimonio, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, porque se recuerdan que estoy hablando en este tiempo del desierto, del camino del desierto, pero vamos a empezar desde Moisés, que es el referente que tenemos como un prototipo de lo que es el Mesías, de lo que es el Señor Jesús, ¿verdad? Que es un referente nada más. Del capítulo 3 dice ahí, vamos a leerlo, déjenme, me pongo los lentes. Dice en el verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, al Mesías Jesús el Cristo. Dice el verso 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y quiero mencionar esto porque estamos hablando de Moisés, ¿verdad?, de cómo él lo llamaron. Vamos a ver, la semana pasada vimos cómo Moisés vio algunas cosas sobrenaturales. Por ejemplo, se recuerdan lo de la culebra, ¿verdad?, que trae un bastón, el Señor le dice tíralo y se convierte en una víbora. Y la lógica sería que yo lo agarre por la cabeza, pero ahí dice que lo agarre por la cola, ¿verdad? Y no suena lógico. La cuestión es que muchas de las veces en este caminar hay cosas que no son no son nuestra lógica, son planes que el Señor tiene y que si pudiéramos entender, si pudiéramos ver, pues yo pienso que sería un poquito diferente, ¿verdad? Dice en el verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Miren el lenguaje de este escritor de aquí, porque se está refiriendo al pueblo hebreo, al pueblo que se supone que tenía la historia, que al menos tenía el referente, no al pueblo gentil, que no se les podía explicar, por ejemplo, lo que era el Éxodo, porque no lo tenían en mente, no lo tenían en su historia, y el pueblo hebreo pues lo tenía arraigado, era parte de su cultura, parte de su vida, y creo que lo podía entender un poco mejor. Dice en el verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, o sea, de lo que iba a venir. Es como un ejemplo en el cual pues nosotros en el día de hoy lo vamos a tomar para poder ver algunas cosas. Dice el verso 6, pero Cristo o el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esto es lo que yo quiero, a lo que quiero llegar, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sabe qué les está recordando aquí? Ahora,
si lo pudiéramos traducir al tiempo de nosotros, realmente ¿qué hemos visto de cosas sobrenaturales? Yo creo que sí las hemos visto algunas, ¿verdad? Que realmente no tienen explicación. Realmente no hay explicación. Yo les voy a contar una y espero refrescarles un poquito la memoria a ustedes de las cosas que quizás a lo mejor hayamos pasado. Me recuerdo yo que en el 89 teníamos un taller ahí en la calle McMullen y yo me había asociado con otra persona que él estaba casado, tenía unos gemelitos. Cuando pusimos el taller, se lo voy a hacer así a grandes rasgos, cuando pusimos el taller me recuerdo, hasta siento así, todavía, me recuerdo que pues estábamos batallando, no había mucha clientela, apenas habíamos abierto el taller y estábamos hasta allá afuera ahí anunciando que teníamos el taller, le estoy hablando ya hace algún tiempo. Resulta que llegó un carro, un Cadillac verde, no se me olvida, de aquellos Cadillac grandotes, bonitos, no sé si se recordarán, a que le hiciéramos el headliner, o sea, el techo de adentro. Y pues resulta de que a la esposa de él la mandó a que comprara el material porque pues andábamos apretados, ¿verdad? Sí. Y él deja, por cierto, en el taller trabajábamos y al lado de él vivía en unos cuartos que tenían ahí el mismo taller. Y me recuerdo yo que entonces él le dice a la esposa que fuera a comprar el material y deja a los dos niños gemelos, tendrían como cerca de 2 añitos, un añito más o menos, no me recuerdo exactamente la edad de ellos, que los deja ahí adentro de la casa. Como estábamos ahí, pues él estaba pendiente de sus niños, ¿verdad? Y me recuerdo yo que pues empezamos a trabajar enfrente, en el driveway, el driveway no, en el frente del parking del lugar, para que la gente viera que estábamos trabajando, ¿verdad? Promoción y todo eso. Empezamos a quitar el headliner y todo eso, y de repente oímos allá que este muchacho se fue a ver a sus gemelos, y pues uno de ellos se cayó y se partió, se partió la barbillita, agarró al niño, y allá había un consultorio ahí cerca, ahí en la calle McMullen, agarró a su niño y se fue, y pues yo me quedé solo, trabajando, ¿verdad? Y me recuerdo que pues yo pensé, dije, pues yo no sé hablar inglés en aquel tiempo, no sabía. Y si viene alguien, ¿qué le digo? Me recuerdo que entonces opté por prender el carro, echarme de reversa en el parking y entrar en el driveway, porque atrás teníamos mucho lugar donde trabajar, pero estábamos trabajando enfrente pues para que la gente viera, ¿verdad? Porque podíamos trabajar en la parte de atrás. Me recuerdo que agarro el carro, le pongo en manejar, en drive, me echo de reversa me enfilo a darle en el driveway, y a la mitad del driveway el carro no trabaja. Uy, me recuerdo que, imagínense el susto, qué le hice al carro, bueno, cuántas cosas se le vienen a la mente, porque eso es de lo que quiero hablar, de cuántas cosas se le vino a la mente. Me recuerdo yo que entonces pongo parking en el carro y me bajo, hermanos, enfrente del carro. ¿Saben quién estaba? El otro gemelo. Se había salido. Ese carro no trabajó. Me recuerdo yo que cuando yo vi eso, agarré a ese niño y todavía me toca. Me recuerdo que lo abrazaba y gritaba y grité. Bueno, corrí alrededor de allá atrás en el patio con ese niño cargándolo. Imagínense lo que hubiera pasado. Cosas sobre cómo explicar eso. Yo no sé, yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por cosas así que, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Agarré a ese niño, me acuerdo que fui, lo metí a la casa y me estuve ahí. Llegó este muchacho, prendió el carro y lo metió. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Entonces, cuando esto pasa, vemos a Moisés, en este caso, ¿verdad? Que empieza a ver todas esas cosas que no se pueden explicar, realmente, no hay forma de explicarlo. Hasta ya cuando pasa el tiempo se da uno cuenta realmente de quién es, ¿verdad? En el momento, pues yo me imagino que a Moisés le dijeron, agárrala
y la agarró y a lo mejor hasta sin pensar la agarró de la cola y se volvió a convertir en una vara, la vara que él traía, ¿verdad? Pero aquí en esta parte, estos les están recordando a esta generación, y yo quisiera que pues lo viéramos nosotros, a esta generación, ¿verdad? De todo lo que hicieron el pueblo de Israel en Egipto, que no pudieron entender, no pudieron ver, no llegaron a la tierra prometida. Y dice ahí en el verso 10, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego dice, mire el verso 12, y eso es lo que yo quisiera hacer en el día de hoy. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo creo que es una buena advertencia que va a estar siempre presente, ¿no le parece? Yo creo que por generación y generación y generación esto tendríamos que decirlo cada vez. O sea, cada vez que nosotros podamos hacerlo. Que no haya incredulidad, aunque es en lo que más batallamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice el verso 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes del Mesías o de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Verso 15 otra vez, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Pero ¿cómo es la voz del Señor? Aquí es donde vamos a entrar en materia. Vámonos al libro del Éxodo. Y vamos a ver al gran Moisés. En el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. ¿Qué tanto conocimiento tenía Moisés de la voz del Padre? ¿Cómo identificar la voz de Dios? Y yo creo que nosotros, si no estamos muy familiarizados con eso, yo le voy a pedir de verdad en el nombre del Señor Jesús que afine el oído, que le pida, Señor, déjame escucharte. Quiero oír tu voz. ¿Cómo habla Él realmente? Porque yo le voy a mostrar en el día de hoy otra voz que no es la voz del Señor, que es la voz de la serpiente. ¿Cómo habla la serpiente? ¿Cómo reconocer esas voces? Pero vamos a empezar con Moisés. Si realmente él estaba muy familiarizado con la voz del Padre. En el verso 3 dice que entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. ¿Y cómo lo llama? ¿Se recuerdan a Samuel? ¿Se recuerdan? ¿Ah? ¿Qué tan audible es la voz del Padre? Dígame. Que se pueda reconocer. Porque Samuel, si Samuel se recuerdan, él, imagínense, estaba al cuidado del sacerdote. Ministraba Samuel. Se parecería que sí estamos familiarizados con la voz del Padre, o realmente necesitamos tener ese oído bien afinado para poder escucharle realmente la voz de Él. Y dijo, verso 4, viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Sabe que a mí, cuando yo empecé a ver eso y es más, tengo la costumbre de que a veces veo un versículo y así como que no lo entiendo mucho, dejo de leer, me siento, empiezo a pensar, cierro los ojos
Bueno, es algo que no es una regla, ¿verdad? Pero y empiezo a pensar, ¿cómo sería? Ya está, Señor, ¿cómo sería la voz? Para que Él dijera, heme aquí, ¿quién es? O sea, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo poder identificar realmente la voz? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque pareciera ser que era la primera vez que le habla, ¿verdad? Identifica la voz rápidamente, la voz de él así tan rápido. ¿No creen ustedes que quizás a lo mejor en esos 40 años del desierto, no creen que él estaría diciéndole, Señor, háblame, Señor, ¿qué hago aquí? ¿verdad? ¿Qué hago, Señor? Ando apacentando las ovejas de mi suegro, no soy dueño de las ovejas. A lo mejor tenías ya su cierta herencia, pero ¿cómo? Cuando en tipología, cuando nosotros vemos el número 2, en este caso Moisés, aunque yo estuve buscando, por ejemplo, en el Tanaj también dice Moisés, en otra Biblia que tengo yo de estudio, que es de la 1909, también dice Moisés. Nosotros podemos deducir que el número 2 es testimonio, es un testimonio. No es perfecto, pero es un testimonio. El testimonio perfecto son 3, ¿verdad? Pero aquí realmente le está hablando, le está diciendo Moisés, y él responde. Y dijo, y le dice el Padre, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Acuérdense que estaba en el monte. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se identificó el Padre. ¿Tenía necesidad de identificarse? ¿O sería que realmente tendría que recordarle de dónde provenía lo que él era? O sea, realmente quién era, un hebreo, un israelita, exiliado, medio, lo voy a poner así, medio cristiano y medio mundano, ¿verdad? Hebreo por nacimiento, pero por cultura, por tradiciones, por costumbres, era egipcio. ¿Qué hacía realmente este Moisés en esos 40 años en el desierto? Una especie como de limpieza de cultura. ¿No creen ustedes que nosotros a veces seguimos viviendo la misma cultura, las mismas cosas? Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros ya tenemos algún tiempo de no celebrar lo que es Navidad. Y se oye así como que un poco medio radical, ¿verdad? No, los hermanos ya... No, es que realmente es una tradición que no tiene que ver nada con el mesianismo, el cristianismo. No tiene nada que ver. Comercio total. Algunas otras celebraciones, por ejemplo, de las celebraciones que conocemos en nuestra cultura, que también es una mezcla de cultura, por ejemplo, Halloween, ¿qué más? San Agustín, San Valentín, tantas cosas que están introducidas, ¿están dentro de la iglesia o no? Y a veces yo he visto algunos hermanos pastores que la celebran para que la gente no se vaya. Desafortunadamente así es. Y no nos paramos en que pues no es bíblico, no es parte de la enseñanza de Jesús, que eso es lo que nosotros seguimos, las enseñanzas del Maestro. Porque las enseñanzas del Maestro nos llevan precisamente al conocimiento del Padre. Que ese es el Evangelio de Jesús, ese es. Así de sencillito, ¿verdad? Y luego dice, el verso 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, y ancha a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué miran ahí ustedes en eso? ¿Moisés necesitaba toda esa explicación?
No creen que le hubiera hecho el mal. ¿Sabes qué? Ven, órale, vamos, arránquese, váyase para allá. ¿Saben por qué lo digo? Porque yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué miramos ahorita alrededor de nosotros? Yo lo que yo veo es una confusión tan increíblemente tremenda, pero tremenda confusión, porque le voy a pedir un día por ahí que se vaya, si tiene internet, Google, todo eso, váyase y ponga nomás la palabra apostasía. Ay, es increíble toda la cantidad de cosas que estamos viendo en el día de hoy. Confusión, muchísima confusión. El otro día estábamos viendo una persona que pone ahí imágenes de iglesia, de lugares, de iglesias, de grupos, de todo eso. Y por cierto, no sé ni cómo le llaman la unción de no sé qué cosa, en donde hay un pastor que trae una botella de agua, está la gente orando con las manos así, abre la boca, el pastor se echa agua a la boca y luego le escupe en la boca de la persona, y es supuestamente es para pasar la unción. ¿Qué es eso? Confusión, tremenda confusión. O sea, realmente no hay un evangelio que venga realmente de parte del Señor. Y luego dice en el verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces, verso 11, mire, léame bien el verso 11, dice, entonces Moisés respondió, me aviento, Señor, mándame a las naciones, yo voy y lo saco. Ya, yo estoy dispuesto para ese trabajo. ¿Dice eso? No. Ay, Jesús. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire, cuando yo leí esto, casi por la verdad se aplica para un tipo de liderazgo. Casi siempre hablamos, por ejemplo, a gente que tiene ese don de líder, de liderazgo. Yo no creo eso, mi hermano. Yo creo que esto es para todos. Yo creo que todos tenemos la capacidad de que el Señor nos hable y nos envíe, aunque sea al vecino, a donde sea que vayamos. ¿No lo creen? Yo no creo que tengamos que ser así como tener una posición de, ¿cómo la podríamos decir? Aquí entrarían los dones, ¿verdad? Aquí entraría la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Algunos tenemos la capacidad de que no nos callan y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, ¿verdad? Algunos otros somos más quietos, algunos otros quizás a lo mejor por el testimonio, por tantas cosas que el Señor puede usar en nosotros para poder traer lo que es el Evangelio. Pero entonces dice, y él respondió, el verso 12, ve. O sea, no te estoy pidiendo permiso, es una orden, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Esa va a ser la señal. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, ¿quién eres realmente? Pues bueno, sigamos. La pregunta aquí es, ¿realmente conocemos nosotros al Padre? ¿Conocemos la voz de Dios? Como para seguir instrucciones tan precisas como las que se le dan a Moisés más adelante. Aquí es un tiempo en el que pareciera como que sé que es Dios por toda la evidencia que me está dando. Conozco al Dios de mis padres, o sea, ya me dijo quién es Él, pero qué tan cierto, qué tanta certeza hay en mi corazón de que realmente es Dios el que me está hablando. ¿No les parece?
A mí me gustaría que nosotros tuviéramos realmente esa convicción firme de que cuando el Señor nos habla, pues hacerlo. Y aunque yo sé que podríamos tomar el ejemplo de Moisés, en el que dudamos muchas de las veces, no nos sentimos con capacidad. Porque ¿qué miran aquí en Moisés? Inseguridad. ¿Qué otra cosa miramos? Temor. Temor. ¿Qué otra cosa? Miedo. ¿Qué tal si no me creen? ¿Cómo les digo que quién eres? ¿Cómo eres? O sea, ¿cómo? ¿O cómo te describo? ¿No les parece? Yo creo que es cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos de Él y empezamos a realmente a ir distinguiendo realmente lo que es la voz de Él, la voz del Padre. Dice, verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Miren, seamos honestos, al menos yo me voy a poner en esa posición. Cuando yo empecé a ver esto, y hace tiempo, este estudio ya lo he llevado yo desde hace tiempo, cuando yo empecé a ver esto, yo me ponía a pensar, por eso, pero pues hablamos de Jesús, ¿verdad? Es lo que nosotros casi por la hora siempre echamos por delante, porque Jesucristo es el medio para llegar al Padre, el sacrificio de Jesús. ¿Realmente conocemos nosotros el sacrificio de Jesús? ¿Realmente sabemos realmente la fuerza, no la fuerza, ¿cómo se puede decir? La convicción realmente que nosotros tenemos acerca de nuestro Señor Jesús? Miren, Juan 5, Juan capítulo 5. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, de cierto, 24, 5:24, perdón. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, el que oye mi palabra. Pero sabe que en esto tenemos que estar muy conscientes, tiene que ser su palabra. Porque a veces metemos nosotros mucho nuestro pensamiento, nuestras filosofías, a veces metemos mucho hasta nuestros, ¿cómo se puede decir? Hasta las cosas que nosotros vemos, pero que no tenemos realmente el discernimiento de saber si es la voz de Él o es otra voz. Dice en el verso 25, y de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Váyase a Juan 10, capítulo 10. Mire lo que el mismo Jesús dice. Estamos acerca de escucharlo, de identificarlo. Dice, de cierto os digo, el que no entra por el verso 1, capítulo 10 de Juan, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, la voz del pastor.
Dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y lo interesante de aquí es que familiarizarnos con la voz del Padre, así como Moisés, quizás a lo mejor en un principio le vamos a decir, no, pues a lo mejor hasta ni aunque se nos dé una orden, a ver, a lo mejor no la obedecemos, ponemos tantos pretextos, ¿no? O tantas cosas que a veces se interponen entre nosotros. Ahora, miren el verso 16, ahí mismo, capítulo 10, verso 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo de Israel, que no son las ovejas perdidas del pueblo de Israel, es otro rebaño. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿De quién está hablando, mis hermanos? Está incluyendo a todo aquel que quiere escuchar su voz. Porque el Padre está hablando ahorita a todo aquel que quiere escuchar su voz. Pero escuchar la voz realmente. Ahora, déjenme hablarles de otra voz que a veces pareciera ser que es como que no es. Váyase por favor al libro del Génesis. Génesis capítulo 3. Cuando Moisés escucha la voz del Padre, ¿en qué nivel creen ustedes que él está escuchando la voz del Padre? No es un nivel terrenal, es un nivel un poquito más elevado de lo terrenal, es un nivel espiritual. Porque cuando él empieza a ver que la zarza no se quema, que el Padre ¿cómo se puede decir? Ay, ayúdenme. Sí, le habla, pero ¿cómo se puede decir? Padre, ayúdame. Como que le pone algo para que vea. ¿Cómo se puede decir? Ahí. Le llama la atención. ¿Ok? O sea, el Padre mismo le llama la atención con algo que no es natural, algo que sobrepasa lo entendible, algo que no quizás a lo mejor no vamos a poder entenderlo muy bien en el momento en que eso pasa y que le llama la atención. O sea, que él esté atento. Sí, a eso, sí, que fije la mirada, ¿verdad? Que se fije en ese punto, porque a veces caminamos por la vida, pero llega un momento en que el Padre como que nos pone algo ahí fijo para estar atentos, para estar pendientes de eso, ¿eh? Y empezar a escuchar esa voz. Pero aquí en esta parte vamos a ver también una situación que a mí en un tiempo, yo cuando lo leí hace mucho tiempo, se me hacía algo muy incomprensible el hecho de que dentro del huerto, en el entorno en el que el hombre vivía, adentro del huerto, en donde debería de ser todo vida y dulzura, en donde no debería haber ninguna cosa que no interrumpiera la vida del hombre, en el Edén. ¿Cómo fue creado el hombre en el Edén? Perfecto, ¿eh? ¿De qué tenía necesidad? De nada. Él vivía ahí al aire del día, y exactamente como Moisés empieza a vivir con el Padre. Hablaba con él, llegaba y le decía, Señor, fíjate que estoy viendo aquí animalito, ¿cómo le ponemos? El Padre le dijo, no, pues la naturaleza la tienes tú, porque acuérdate, yo te hice igual que a mí. Entonces, si tú ves que esa cosa así, con un pescuezo largote, con unas patas grandotas, con unas manchitas, ¿cómo le pondrías? Yo me imagino que Adán se puso a ver, de tin, marín, de doping, no sé cómo se dice en los países, ¿verdad? Así de adivinarle, no. Adán conocía la naturaleza de los animales porque Adán tenía la naturaleza de los animales, porque había sido creado a la imagen de Dios. Entonces imagínense, ahorita yo preguntaba, ¿qué haríamos en la eternidad? Uy, hermanos, yo creo que nos faltaría muchas cosas para ver, ¿verdad? Para estar en ese entorno del huerto del Edén, en ese entorno aparece alguien que
pues yo en un principio se me hacía como que estaba fuera de orden. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué hace la serpiente en ese entorno? Díganme. O sea, ¿cómo es que se metió ahí? ¿Cómo es que aparece ahí la serpiente? Y entonces aquí vemos algo que yo creo que hasta el día de hoy la iglesia sigue batallando con eso. Mire, dice, verso 1 otra vez. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo es que la serpiente habla? ¿En qué entorno se mueve? ¿En dónde está? ¿Dentro del huerto? Yo siempre he preguntado esto. Si la mujer no le responde a la serpiente, ¿qué hubiera pasado? Nada. Nada. ¿Verdad? Pero aquí se inicia una conversación que hasta el día de hoy todavía a veces se sigue haciendo. ¿Verdad? Ya son $5 de multa, ya subió la multa por el teléfono prendido. Dice el verso 1, con que Dios os haya dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y el verso 2 dice, y la mujer comete el error más grande de su vida y responde a la serpiente. Respondió a la serpiente. Hermanos, ¿realmente nosotros seguiremos hablando con la serpiente? ¿Reconocemos la voz del Padre y reconocemos la voz de la serpiente? Yo les voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que me levanto en la mañana bien contento, así, orando y alabando al Señor y adorando y toda la cosa. Y de repente mi mujer no me da de almorzar. Es un ejemplo nada más porque miren, la evidencia no me deja mentir. Ay, Padre, perdóname. Pero bueno, me levanto y pues como no quiero discutir con ella, empiezo a maquinar. ¿Con quién estoy hablando? Díganme con quién. ¿Con la voz del Padre o con la voz de la serpiente? La voz de la serpiente. ¿Seguimos hablando con ella? ¿Realmente reconocemos esas voces? Dígame, ¿las reconocemos? Dice la Escritura que cuando eso viene a nuestro pensamiento, dice que entonces lo cautivemos y lo llevemos a la obediencia a Cristo, al Mesías. Si viene un pensamiento, por ejemplo, y me dice, ay, es que no te dio de almorzar porque tiene flojera y está enojada y ya quiere que bajes la panza, perdón, quiere que bajes el estómago, ¿verdad? Y empiezo yo a maquinar. Ahora, si ese pensamiento de no es porque está cansada o porque hay alguna otra situaciones, ¿no les parece que nuestro pensamiento es en donde está todo el problema? ¿Cómo hablamos realmente con la voz del Padre? Ahora les voy a poner otro ejemplo muy precioso, mucho más precioso que eso. Dice el verso 2, y la mujer respondió a la serpiente y descubre lo que la serpiente no sabía. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y sabe por qué? Por iniciar una conversación con alguien que no deberíamos de haber iniciado conversación. Y sabe que nosotros, al menos nosotros tenemos muy en práctica eso. A veces viene un pensamiento y al momento vienen los Señor, este no es tu pensamiento, este no es Señor. Y créanme, mis hermanos, porque dice la Escritura que cuando Santiago dice que cuando el hombre calla
es hombre sabio y puede contener hasta el mismo cuerpo. Pero ¿qué tal? Que si alguien en la calle se me atraviesa y me dice un montón de cosas, no hombre, pues la serpiente luego sale, no te dejes. y échale el carro encima. ¿Sabe que en todo eso es práctico? Todo es práctico, todo es parte de la vida. Y lo estamos viendo en Moisés. Él empieza a tener una serie de conversaciones con el Padre, pero tan, ¿cómo se puede decir? Tan reales, que es hasta capaz de decirle al Padre, no, yo no voy. Y hazle como puedas. Hazle como quieras, pero no voy. Y lo vamos a ver cuántos pretextos le pone al Padre. Primero, ¿cuál? No soy digno, no soy capaz, no tengo capacidad, tengo miedo. La voz de la serpiente. Mateo capítulo 4. Vamos a ver cómo habla la serpiente. ¿Y quién realmente la dejó morir de hambre? Capítulo 4 del libro de Mateo. Lucas también me gusta mucho, pero me gusta más Mateo cómo lo explica. Dice en el verso 1, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Va a ser tentado por el diablo. ¿Por quién? Por el diablo. Ah, caray. Espéreme tantito. Aquí ya nos vamos a meter en problemas. ¿Jesús podía ser tentado por el diablo? ¿No? A ver, léamelo bien. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿sí podía ser tentado por el diablo? Acabamos de ver en el Génesis a la serpiente. Sí podía ser tentado por el diablo. Pero ¿por qué fue tentado? ¿Qué nos dice Hebreos? Que Él fue tentado en todo, por nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser vencedores. Para que a la serpiente la pongamos aquí, mire. Y eso literalmente es casi así. Es que esta serpiente y ya no piense por mí, sino que tengamos los pensamientos del Mesías, los pensamientos de Cristo. ¿No es lo que dice también Corintios acerca de eso? ¿Cómo pensamos nosotros? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Quiere decir que en la naturaleza de Jesús había algo que sí podía ser tentado. Y esto prueba que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, era 100% hombre. Hombre. Y eso, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Eso a nosotros nos libera. ¿Quieren que les diga por qué? Nos libera porque entonces, si Él pudo hacerlo, entonces yo lo puedo hacer, y no tanto porque tenga capacidad, sino porque Él en mí lo puede hacer. Porque si Él llega al desierto siendo Dios, mis hermanos, yo me voy de la iglesia. No tengo ninguna oportunidad. Él era Dios. Y Él como Dios pues puede hacer lo que quiera. Pero en este punto, yo sé que es muy controversial esto y ya he tenido algunas discusiones acerca de esto, pero en este punto Jesús era un hombre tentado que podía ser tentado por el diablo, que el diablo podía llegar a tentarle. Y lo tienta en 3 áreas. Mire, verso 2,
y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Qué le dice el número 40? Desierto. Desierto. Moisés duró 40 años en el desierto para ser preparado para ir otros 40 años a sacar al pueblo de Israel. 40 es un tipo de desierto. Es un tiempo en el que a veces parece que no hay agua, porque lo vamos a ver más adelante. Primero, el juicio de los dioses egipcios, pero aquí lo que quiero ver es que en la medida que vayamos caminando, que tengamos el oído abierto para escuchar las instrucciones precisas de lo que el Señor nos da. Si Él dice, párate, párate, mire, yo le he dicho, y a veces hasta da temor de lo que uno dice, de verdad da temor, porque hay una cosa, que el Señor dijera, desciende a los infiernos. Uy, si Él dijo, hay garantía de que no nos vamos a quedar ahí, ¿eh? ¿Sí o no? Pero realmente nosotros no tenemos todavía, no llegamos a eso todavía, porque todavía en nuestro corazón hay mucha incredulidad. Hebreos dice, exhortados los unos a los otros antes de que las cosas, exhortándonos a seguir, a creer, a hacer, a ver que la vida que vivimos nosotros tiene propósito, que tiene propósito. Y miren que me estoy hablando a mí mismo, ¿va? A veces vemos nuestra situación y digo, Señor, ¿hasta cuándo? Dice en el verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ay, Padre mío, ¿qué le dice ese, si eres hijo de Dios? ¿Sí? A ver si es cierto que tú eres quien dice ser. A ver si es cierto que dice que eres cristiano. A ver si es cierto que hazlo, pues está escrito, ahí dice en Deuteronomio dice. O sea, ¿puedes hacerlo? Pero mire la respuesta. Porque el hecho no es de hacerlo, ni tampoco decir que soy o que no soy, sino que yo de lo que vivo es de lo que el Señor Jesucristo le responde. Verso 4, y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 8. Pero en esta parte, ¿quién estaba hablando con Jesús? ¿Quién? ¿El Padre? No, el diablo. Lo que nosotros conocemos como el diablo, Satanás, la serpiente antigua. ¿Qué pasa realmente aquí en esta parte? ¿Jesús tenía bien afinado el oído para oír la voz del Padre? Sí. Entonces, ¿el Señor Jesucristo podría diferenciar entre la voz del Padre y la voz de la serpiente? Sí. ¿Se recuerdan cuando viene el hombre aquel y le dice, maestro bueno? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Ay, viene este diablo mugroso, perdón por la expresión, ay, perdón, a decirme que no, pues yo soy el bueno, yo soy el... ¿Qué le responde el Señor Jesucristo? No hay nadie bueno, el único bueno es el Padre. Ahora, muchas de las veces nosotros vamos a ver que queda implícito que viene detrás de aquello. O sea, no necesariamente se puede ver así lo que viene. Y cuántas de las veces en nosotros también, por ejemplo, a veces nosotros podemos recibir cierto tipo de adulaciones, decir, ay, que el hermano es tan buena gente. Ay, no, el único bueno en este caso es Dios. El único que se puede llevar la gloria y la honra es Él, a través de lo que hacemos, a través de lo que somos, a través del propósito que podemos ver en la vida de nosotros, de Él. Y siempre tratar de que se glorifique Él, a través de lo que hacemos, porque realmente yo un día me puse a pensar, Señor, mira Señor, nosotros hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, ayudamos aquí y ayudamos allá, y casi pude oír la voz del Señor que me dijo, tus justicias son como trapo de ¿qué? ¿Quién es el justo? Si no es Él. ¿Verdad? Y nos libera, hermano, créame. Y dice en el verso 5,
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora quiero que note esto. En el verso 3, primero dice que es el tentador. En el verso 5 dice que entonces es el diablo. El diablo le lleva a la santa ciudad, se lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En el Salmo 91, verso 11, ahí está, 11 y 12. Es curioso, en esto, fíjese bien, que el diablo va a venir a veces con la misma palabra a distorsionarla. Y Jesús sabía. Y hay una cosa, primero Jesús es tentado en lo físico, en lo corporal, no solo de pan vive el hombre. Después en lo anímico, en el alma. Porque imagínense que realmente, yo he puesto este ejemplo y muchísimas veces lo he puesto, el ejemplo que yo me subo aquí a la Torre de las Américas y me tiro de cabeza. ¿Ustedes creen que los ángeles me sostengan? ¿Ustedes creen? Yo sí creo. Al que cree todo le es posible. No, yo sí creo, créanme que yo sí creo. Pero mire la respuesta de Jesús. ¿Ok? Mire lo que el Señor Jesús le responde, porque en eso es precisamente en donde el diablo lo estaba tentando, en el alma, en el ego. Mírelo bien. Dice, entonces Jesús le dijo, el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, Satanás, diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Yo sé que si me subo a la Torre de las Américas y me tiro de cabeza, los ángeles me detienen, pero no voy a tentar al Señor de esa manera, porque es precisamente el alma. Y luego dice en el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire la respuesta del Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete diablo, porque escrito está. ¿Así dice? Ay, hermanos, se me hace que no están aquí conmigo. A ver, déjeme ver. Déjelo leer otra vez. Entonces le dijo Jesús, vete diablo, porque escrito está. ¿Así le dice? Vete, Satanás. Ah, ¿por qué le dice Satanás? Porque diablo y Satanás no es lo mismo. Es la misma entidad, pero con tres funciones diferentes. Porque el diablo es corporal, es anímico, pero Satanás es espiritual. Le está pidiendo que lo adore en espíritu. Y aquí el Señor Jesucristo vence las tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. ¿Con qué? Con la voz de la serpiente. Y en esas tres áreas nosotros vamos a ser probados. Y Moisés, vamos a verlo, cómo él es probado en el caminar de ellos, en esas áreas. En el pan, en el maná, en el agua, en todo eso. Y es un ejemplo bien vivo de lo que nosotros vivimos. ¿Y quién es el vencedor? Jesús, el Maestro. Si yo oigo su voz, dice, los míos oyen mi voz y la conocen. Conocemos la voz del pastor. El pastor dice, camínele, ya, yo tengo mucha flojera. Camínele. El Señor dice, reposa. Reposa. Pero realmente estamos familiarizados con esa voz. Pues yo lo voy a invitar, les voy a pedir que por favor en estos días le pidan, Señor, quiero escucharte, pero cuando lo escuche, no se asuste. La voz es una voz bien preciosa, preciosa, preciosa. Quizás a lo mejor le diga, Samuel, ¿quién eres, Señor? ¿Ah? No estoy familiarizado con eso. Así de que, ¿qué le parece, hermano? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando, aunque a veces la voz nos dice cabezón. Nos regaña, sí, es un papá que nos ama y también nos reprende. Y a veces nos reprende de una forma en la que, ay, Señor, quisiéramos hacer, como dijo el salmista, es irme al fondo de la tierra, pero como quiera ahí me vas a encontrar. ¿Verdad? Así de que, pues bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día.
Bendecimos tu nombre, Señor, y por el amor de tu Hijo, por el amor de tu Mesías, Señor, que tu voz no se calle, Señor, porque creo que el terror más grande que hay sobre la tierra es el silencio tuyo, Señor. Uy, ese silencio que mata, Señor, que da un miedo terrible cuando no escuchamos, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que todos aquellos que puedan ver este video, Señor, que puedan realmente buscar la voz del Hijo, la voz del Padre, esa voz interna que a veces conforta, disciplina, que hace tantas cosas en la vida de aquellos que somos el rebaño, las ovejas tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén.